Mi exmujer se rió en cuanto entré en aquella sala del juzgado. Su novio, el expolicía, susurró: «No es nada», lo bastante alto para que todos lo oyeran. Traían fotos manipuladas, testimonios falsos y $50.000 de mi dinero escondidos en una impresa pantalla. Pero entonces la jueza me reconoció. Se le puso la cara blanca, la mano se le quedó paralizada sobre el mazo y murmuró unas palabras que hicieron que toda la sala se quedara en silencio. Fue en ese instante cuando comprendieron que habían cometido un error terrible. Mi nombre es Christopher Blake. Tengo 45 años y he pasado las últimas 2 décadas construyendo maquinaria de precisión, mientras mi esposa construía una vida de fantasía con un hombre que solía llevar una placa. Debería haber prestado más atención cuando Stephanie empezó a ir a esas reuniones de seguridad comunitaria. Debería haber notado cuando dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Podría, habría, debería. Ese es el lenguaje del arrepentimiento. Y yo lo hablaba con fluidez hasta el mismo momento en que entré en aquel juzgado. La puerta pesaba más de lo normal. Quizás era el peso de lo que sabía que se venía. O quizá solo era la humedad de aquella mañana de septiembre en Columbus. En cualquier caso, empujé la puerta con el maletín en una mano y la goma de pelo morada favorita de mi hija en la muñeca, como un talismán. Fue entonces cuando la oí, la risa de Stephanie. No la auténtica, la de nuestro vídeo de boda, sino una versión nueva, teatral, que había perfeccionado en el último año. Afilada, calculada, hecha para herir. Estaba sentada 3 filas atrás con Jason Porter, su nuevo hombre, el expolicía que de algún modo la había convencido de que una pensión y una sonrisa fácil valían la pena para tirar por la borda 2 hijos y un matrimonio. Jason se inclinó hacia ella, lo bastante cerca como para que su colonia y el perfume de ella se mezclaran en una nube nauseabunda. Su voz se oyó con claridad. «No es nada», 3 sílabas. Eso fue todo. Stephanie rió de nuevo, más alto esta vez, y varias cabezas se giraron. Su hermana Janet sonreía con suficiencia. El compañero de Jason de la comisaría asentía, como si por fin hubieran rematado el chiste que llevaban meses preparando. Yo seguí caminando, un pie delante del otro, como nos enseñaron en instrucción hace 25 años. No reaccionar, no responder, solo avanzar con propósito. Mi abogada, Eleanor Winters, estaba sentada en la mesa de la defensa, 70 años y más aguda que la mayoría de abogados con la mitad de su edad. Alzó la vista, mantuvo sus ojos fijos en los míos y asintió apenas, muy leve. Entonces algo cambió. La jueza Rebecca Stratton entró desde su despacho. Ordenaba unos papeles, medio concentrada en el caso. Cuando levantó la mirada y me vio, el color desapareció de su rostro como si alguien hubiera abierto una válvula. Su mano se quedó suspendida camino del mazo. Su boca se abrió un instante, luego se cerró. «¿Es realmente él?», dijo, casi en un susurro, pero la acústica de la sala lo amplificó como si hubiese gritado. La sala entera se quedó inmóvil. La risa de Stephanie murió en su garganta. La sonrisa de Jason se derrumbó. Incluso la taquígrafa dejó de teclear, con los dedos en el aire, como si hubiera olvidado cómo funcionaba el trabajo. La jueza me miró durante 3 segundos, que parecieron 3 horas. Luego miró un expediente sellado en su estrado, lo tocó con la punta de los dedos y tomó aire lentamente. Eleanor se inclinó hacia mí sin apartar los ojos de la jueza. «Eso», susurró, «es exactamente lo que queríamos». Me senté, dejé el maletín en el suelo y entrelacé las manos. Stephanie le susurraba algo a Jason, su rostro tenso, confundido. Él se encogió de hombros, pero la seguridad se le había evaporado como el rocío matutino. La jueza carraspeó. «Comencemos. Los papeles del divorcio llegaron un jueves. Lo recuerdo porque los jueves siempre eran mis días largos en la planta, y había llegado a casa sobre las 9 para encontrar el sobre atascado en la puerta mosquitera, como un cuchillo entre las costillas. Stephanie se había marchado temprano esa mañana sin decir a dónde iba. Ahora que lo pienso, llevaba haciendo eso bastante tiempo. Me senté en la mesa de la cocina, la que compramos en una venta de bienes hace 15 años, y leí las 23 páginas de disolución legal. Stephanie Blake contra Christopher Blake. Ese pequeño contra me hizo algo por dentro. Se suponía que éramos compañeros.
Ahora éramos adversarios. Ya había sacado la mitad de su ropa. No me di cuenta hasta ese momento, allí de pie en nuestro dormitorio, mirando las perchas vacías como si fueran pruebas de algo que yo había estado demasiado ciego para ver. El baño estaba más recogido de lo habitual. Su buen perfume había desaparecido. La foto de nuestra luna de miel en Gatlinburg estaba puesta boca abajo. Me mudé 2 semanas después. Encontré un dúplex en el lado este de Columbus, el tipo de sitio donde el casero aún acepta cheques y no hace demasiadas preguntas. Un dormitorio, un baño, una cocina con electrodomésticos de 1997. El grifo goteaba constantemente. Siempre pensaba en arreglarlo, pero nunca lo hacía. Algunas noches me quedaba despierto escuchando ese goteo constante y me preguntaba si así sonaría el resto de mi vida. Solitaria, repetitiva, una erosión lenta. Jake, mi hijo de 14 años, vino el primer fin de semana. Recorrió el piso como si estuviera inspeccionando la escena de un crimen, manos en los bolsillos, hombros encogidos. Madison, mi hija de 8 años, preguntó cuál sería su habitación. Le dije que ella se quedaría con el dormitorio y yo dormiría en el sofá. Aún así, lloró. «Mamá dijo que tú querías espacio», dijo Jake, sin mirarme. Estaba junto a la ventana, mirando los coches pasar en la calle. «No fue exactamente así», contesté con cuidado. «Con los niños hay que ser prudente durante un divorcio. Cada palabra se puede convertir en munición más adelante». Ella dijo que vosotros simplemente os distanciasteis. Se giró para mirarme entonces. Con solo 14 años ya tenía esa expresión, la que dice que sabe que hay más historia, pero no está seguro de querer conocerla. Quería contársela. Quería decirle que su madre llevaba por lo menos 6 meses viendo a Jason Porter antes de presentar los papeles. Que encontré mensajes, correos borrados, cargos en tarjetas en restaurantes en los que yo nunca había estado. Pero eso no se hace con los hijos. No todavía. Quizá nunca. A veces las cosas se complican, campeón, le dije. Pero tú y Madison sois siempre mi prioridad. Asintió, pero no parecía convencido. Eso me dolió más que los papeles del divorcio, más que el apartamento vacío, más que el mensaje presumido del abogado de Stephanie, hablando de acuerdos de custodia. Mi hijo ya no confiaba en mí. Fue, entonces, cuando empecé a llevar registros. Cada conversación, cada recogida fallida, cada vez que Stephanie cambiaba el horario sin aviso. Compré una libreta pequeña, de tapa negra con banda elástica, y lo apunté todo. Fechas, horas, lo que se dijo. Todo estaba allí. Más tarde, Eleanor Winters me diría que esa libreta lo salvó todo. Pero aquella primera noche en el dúplex, sentado en un sofá que olía a la vida de otra persona, pensé que me estaba volviendo loco. Resultó que era el único cuerdo que quedaba. 3 meses después de la separación, empecé a notar patrones. Stephanie cancelaba mis fines de semana con los niños en el último minuto, siempre con una excusa. Que Madison tenía una fiesta de cumpleaños, que Jake tenía un trabajo para entregar, que el perro estaba enfermo. No teníamos perro. Lo apunté todo. Cada cancelación, cada excusa, cada vez que la camioneta de Jason estaba en mi entrada durante el tiempo que me correspondía con los niños. Tomaba fotos desde la calle, marcas de tiempo, matrículas, todo. Me sentía como un detective en mi propia vida. El avance llegó de una fuente inesperada. María García, nuestra niñera durante los últimos 2 años, me llamó un domingo por la tarde. Su voz estaba tensa, nerviosa. «Señor Blake, necesito hablar con usted de algo», dijo. María era de Guatemala, 30 años. Estudiaba para ser asistente legal en Columbus State. Una mujer inteligente, demasiado inteligente como para no darse cuenta de lo que estaba pasando en esa casa. Nos encontramos en una cafetería en High Street. Trajo una pequeña grabadora, de esas que se compran en cualquier tienda de electrónica. «He grabado algunas cosas», dijo, empujando el aparato por la mesa. «La señora Blake no lo sabe. Ohio es estado de consentimiento de una sola parte. Lo comprobé. Miré el dispositivo como si pudiera explotar. ¿Qué hay ahí?» Ella y Jason planeando cosas. Cosas malas. María tenía la mano temblando. «Hablan de usted como si no fuera nadie, como si no existiera, y están planeando decir que usted es inestable, que amenazó a la señora Blake». Sentí que la sangre se me helaba.
Yo nunca amenacé a nadie. Lo sé, dijo ella. Por eso se lo digo. Acercó aún más la grabadora. Hay 5 grabaciones, de distintos días. Ella me pidió que mintiera, que firmara una declaración diciendo que usted bebía delante de los niños. Le dije que no. Me despidió hace 3 días. Miré a esta mujer que había cuidado de mis hijos, que acababa de perder su trabajo porque se negó a destruirme. Algo cambió dentro de mí. Esto ya no iba solo de mí, iba del tipo de hombre que quería ser, el que se rinde, o el que se mantiene firme. Gracias, le dije. Voy a asegurarme de que esto cuente. Hay algo más, añadió María, casi en susurro. Jason tiene mal carácter. Una vez vi cómo agarró del brazo a Jake. Le dejó un moretón. Jake dijo que se cayó, pero yo no creo que se cayera. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Hace 2 semanas le tomé una foto. Continuó. Me mostró su móvil. Una imagen clara de los dedos marcados en el bíceps de mi hijo. Copié todo. Las grabaciones, la foto, cada detalle que recordaba. Luego llamé a Eleanor. «Tenemos que vernos», dije. «Esta noche». Eleanor vivía en German Village, en una de esas casas de ladrillo viejo que existen desde antes de que existieran los coches. Abrió la puerta con una chaqueta de punto y gafas de lectura. Me miró una sola vez y dijo, «Pasa, prepararé café». Le enseñé todo. Escuchó las grabaciones 3 veces. Tomó notas con esa letra precisa que parecen traer de nacimiento los abogados. Estudió la foto del brazo de Jake hasta que pensé que iba a quemar la pantalla con la mirada. «Esto lo cambia todo», dijo al fin. «Pero debemos ser inteligentes, estratégicos». Se inclinó hacia mí. «Ellos creen que están ganando. Dejémoslos creerlo. Construiremos el caso en silencio. Lo documentaremos todo y presentaremos una moción bajo sello. La jueza lo verá antes de la audiencia, antes de que ellos sepan siquiera lo que ocurrió». Las siguientes 6 semanas, Eleanor dio la vuelta a mi vida entera. Cada extracto bancario, cada correo electrónico, cada recibo. Tenía contactos. Gente que conocía gente. La clase de red que se construye después de 40 años ejerciendo en la misma ciudad. «Tu esposa ha estado moviendo dinero», me dijo un día. Estábamos en su despacho, rodeados de cajas que parecían multiplicarse solas. Cantidades pequeñas, 500 aquí, 800 allí. Todo enviado a una LLC registrada a nombre de Jason Porter. ¿Para qué? Eso es lo que vamos a averiguar. Me pasó una hoja impresa. Blue Line Resource Management, constituida 4 meses antes de que Stephanie pidiera el divorcio. Jason es el único propietario. La dirección es un local de UPS en Hillard. «Una empresa fantasma», dijo Eleanor. «Muy probablemente. Y si están moviendo bienes matrimoniales sin declararlos, eso es fraude». «¿Cuánto estamos hablando?» 38.000 hasta ahora. Sentí el golpe en el estómago. 38.000 de la cuenta conjunta antes de que la cerrara, y otros 12.000 de su cuenta personal, la que yo creía que era solo para gastos de la casa. Eleanor no se inmutó. Había visto cosas peores, pero para mí fue traición en estado puro. El mes siguiente hice exactamente lo que me dijo. Vendí el barco de pesca que estaba restaurando. Ya no lo necesitaba, ni podía pagar el almacenamiento. Transferí mis acciones en la planta de fabricación a mi socio. Me quedé con lo suficiente para seguir involucrado, pero reduje mi responsabilidad. Stephanie quería un blanco grande. Yo me estaba volviendo más pequeño, más difícil de golpear. Cada martes y cada segundo fin de semana acudía a recoger a los niños. Siempre puntual, siempre preparado. Empacaba los aperitivos favoritos de Madison, esas galletas de mantequilla de cacahuete que podría comerse de una sentada. Iba a los partidos de fútbol de Jake, incluso los que estaban lejos. A veces eran 2 horas de ida y 2 de vuelta. Stephanie llegaba tarde con Jason. Se sentaban en las gradas como si fueran los dueños del lugar. Jake empezó a hablarme más, no de cosas profundas, solo cosas. El colegio, sus amigos, un videojuego. Pero una noche, cuando lo dejaba en casa, dijo algo que me hizo detenerme. «Jason no es buena persona, papá». Me giré para verlo. «¿Qué quieres decir?» «Solo confía en mí». «No lo es». Jake salió del coche, pero antes de cerrar la puerta volvió a inclinarse hacia adentro. «Mamá no lo ve, pero yo sí». Quise preguntarle más, pero ya estaba caminando hacia la casa. Me quedé en el coche, en la entrada, mirándolo alejarse,
y tomé una decisión. Fuera lo que fuera, tardara lo que tardara, iba a sacar a mis hijos de esa situación. Eleanor presentó la moción bajo sello 2 semanas antes de la audiencia. La jueza Stratton la recibió directamente, junto con todas nuestras pruebas, las grabaciones, las transferencias bancarias, la documentación de la LLC, la foto del moretón de Jake, todo. No le dijimos nada al abogado de Stephanie. No hacía falta. Ahora esperamos, dijo Eleanor, y dejamos que entren en la sala creyendo que ya ganaron. ¿Y si esto no funciona? Me miró por encima de sus gafas. Christopher, llevo haciendo esto desde antes de que tú nacieras. Créeme, están a punto de descubrir qué ocurre cuando subestimas a un hombre que ya no tiene nada que perder y que aún tiene algo por lo que luchar. El abogado de Stephanie, un tipo llamado Richard Powell, entró en la sala como si fuera a recibir un premio. 30 y pocos, el tipo de abogado que practica poses frente al espejo. Llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y un traje que gritaba, «Cobro 400 la hora». Comenzó con fotografías, imágenes mías luciendo exhausto, sin afeitar, distraído. Una de la época en que la planta tuvo despidos y trabajé 70 horas semanales para mantener a mi equipo empleado. Otra del cumpleaños de Madison, cuando Stephanie cambió la fecha sin avisarme, así que llegué un día tarde. Sin contexto, parecía un fantasma rondando mi propia vida. «Señoría», dijo Powell, con una voz empapada de falsa compasión, «lo que vemos aquí es un patrón de desinterés parental. Un padre presente en teoría, pero ausente en la práctica». Stephanie se secó los ojos con un pañuelo. «Qué conveniente». Jason se sentaba junto a ella en la bancada, con los brazos cruzados, asintiendo como si fuera juez de un concurso. Su hermana Janet murmuró algo a la mujer a su lado. Ambas me miraron con lástima, o desprecio. A veces es difícil distinguir. Luego vinieron los videos, clips cuidadosamente editados de Madison haciendo berrinches y Jake frustrado. Stephanie había montado los peores momentos y añadió la voz de Jason como narrador. «Esto es lo que pasa después de que pasen los fines de semana con su padre», decía él en el video, como si yo fuera una toxina. Powell lo reprodujo 2 veces. Para efecto dramático. «Los niños regresan emocionalmente desregulados», continuó. «La señora Blake se ha visto obligada a inscribirlos en terapia por la ansiedad causada por la situación inestable del señor Blake y su comportamiento impredecible». Sentí a Eleanor moverse a mi lado, no nerviosa, lista, como un boxeador escuchando la campana inicial. La jueza Stratton lo observaba todo sin expresión. Ella ya había visto nuestro expediente sellado esa misma mañana. Lo sabíamos porque Eleanor lo había confirmado con la secretaria judicial. Stratton había pasado 40 minutos revisándolo antes de que empezara este circo. Powell siguió hablando. «Además, su señoría, el señor Blake ha demostrado resistencia a las prácticas modernas de coparentalidad. Se niega a comunicarse mediante la aplicación aprobada por el tribunal. Insiste en llamadas telefónicas a horas inapropiadas y ha cuestionado repetidamente decisiones tomadas en el mejor interés de los menores». Esa última parte casi me hizo reír. Lo que cuestioné fue por qué Jason estaba tomando decisiones médicas sobre mis hijos, pero aparentemente eso era inapropiado. Stephanie subió al estrado. Llevaba una chaqueta gris que gritaba «Madre responsable», aunque jamás la había visto usar esa prenda fuera de reuniones relacionadas con el juicio. Su testimonio era suave, ensayado. Habló de cómo yo me había vuelto distante, cómo dejé de involucrarme con la familia, cómo ella intentó salvar el matrimonio antes de rendirse. «Yo solo quiero lo mejor para Jake y Madison», dijo, con la voz quebrándose justo al pronunciar sus nombres. «Necesitan estabilidad, necesitan un hogar donde se sientan seguros». «¿Y se sienten seguros con el señor Blake?», preguntó Powell. «Creo que lo quieren», respondió con cuidado. «Pero el amor no siempre es suficiente. Necesitan estructura, constancia, cosas con las que Christopher ha tenido dificultades». Jason se inclinó hacia adelante, dándole un asentimiento alentador, como si hubieran ensayado esa escena 100 veces. Eleanor no se movió, solo hacía pequeñas anotaciones con su bolígrafo. Cuando Powell terminó su exposición, ella escribió una sola palabra en el margen de su bloc legal. La vi desde donde estaba sentado. «Espectáculo».
Powell acababa de cerrar su alegato cuando la jueza Stratton se inclinó hacia adelante. No mucho, solo lo suficiente para cambiar el clima de la sala. Señor Porter, dijo, con voz tranquila pero con un filo oculto, ¿puede aclarar su relación con Blue Line Resource Management? Jason parpadeó. Una vez. Dos. Disculpe, su señoría, la LLC registrada hace 4 meses, la que ha recibido aproximadamente $50,000 de las cuentas de la señora Blake, continuó Stratton, tocando el expediente sellado con la yema de los dedos. Usted figura como administrador principal. El color desapareció del rostro de Jason de inmediato. Stephanie giró la cabeza bruscamente hacia él. ¿50,000? ¿De qué está hablando? Powell se levantó rápido. Su señoría, no estábamos al tanto de que estos asuntos financieros serían revisados hoy. Solicitamos un receso para examinar la documentación. Solicitud denegada, respondió Stratton sin dudar. La parte contraria presentó su material dentro del plazo legal. Ustedes tuvieron la misma oportunidad de prepararse. Elinor se levantó. No se apuró. No actuó. Solo se puso de pie. Tomó una carpeta fina de su maletín y caminó hacia el estrado como si estuviera llevando una taza de café. Su señoría, dijo, hemos documentado una serie de transferencias de las cuentas conjunta y personal de la señora Blake hacia la empresa del señor Porter en un periodo de 6 meses. Cada transacción coincide con fechas en las que el señor Porter y la señora Blake afirmaron estar realizando servicios de consultoría legítimos. La jueza Stratton abrió la carpeta. Su expresión no cambió, pero la línea de la mandíbula se le endureció ligeramente. Pasó 3 páginas con calma y luego levantó la vista hacia Jason. Señor Porter, aquí aparecen facturas por servicios prestados, planificación del desarrollo infantil, consultoría de gestión del hogar, reestructuración financiera. ¿Es correcto? La boca de Jason se abrió, se cerró, se volvió a abrir. Era trabajo de consultoría legítima, dijo, pero la voz no tenía fuerza. Eleanor intervino sin levantar el tono. Sin contratos, sin licencia comercial para ofrecer estos servicios, sin certificaciones profesionales en ninguno de estos campos. Silencio. De esos que hacen eco. Stephanie agarró el brazo de Jason. Tú me dijiste que era limpio. Dijiste que solo eran transferencias entre socios. Lo eran, susurró Jason, demasiado alto. Tú firmaste todo. Sabías lo que estabas haciendo. Powell intentó intervenir. Su señoría, objeción. Esto no refleja el carácter legítimo de transacciones entre adultos plenamente conscientes. Los ojos de la jueza ni siquiera se movieron de Jason. Los adultos conscientes también pueden cometer fraude, abogado, especialmente cuando esas transacciones ocurren durante un proceso de divorcio y no se informan al tribunal. Se volvió hacia la secretaria. Programe una auditoría forense. Quiero los registros bancarios completos de la señora Blake y del señor Porter. Todas las comunicaciones relacionadas con esta LLC. Y notifique a la unidad de delitos financieros. Puede requerir una investigación adicional. La sala estalló en murmullos. El rostro de Stephanie pasó de confusión a palidez, a algo parecido al pánico. Janet dejó de murmurar. Jason parecía estar calculando las distancias hasta la puerta más cercana, como si considerara salir corriendo. Elinor volvió a sentarse a nuestro lado. No sonrió, no celebró, solo se inclinó un poco hacia mí. «Míralos desmoronarse», susurró. Powell hojeaba sus documentos como si entre ellos hubiera una carta mágica capaz de salvarlo. No la había. Stephanie tomó el móvil y empezó a escribir mensajes frenéticamente. Jason se quedó inmóvil, mirando a la jueza como alguien que recién entiende que se metió en la sala equivocada. Pero la jueza Stratton no había terminado. «Señora Blake», dijo, «estas transferencias comenzaron 4 meses antes de que usted solicitara el divorcio. Al mismo tiempo, usted afirmaba dificultades económicas y solicitaba mayor manutención». La mirada de la jueza se afiló. «¿Quiere explicar esa discrepancia?» Stephanie se puso de pie, temblando. «Me dijeron que era una inversión. Jason dijo que estaba creando un negocio legítimo y yo solo lo estaba ayudando a establecerse, moviendo bienes matrimoniales sin conocimiento ni consentimiento de su esposo», interrumpió la jueza. «No pensé que necesitara permiso. Estábamos separados. Usted presentó la solicitud de divorcio 4 meses después de que estas transferencias comenzaran.
respondió Stratton. Por lo tanto, se trata de bienes matrimoniales, sujetos a divulgación, sujetos a reparto. Nada de eso se cumplió. Las paredes se cerraban. Yo podía verlo en sus ojos. Ese fue el momento en que comprendió que el plan se había roto. Elinor se puso de pie con la calma de quien sostiene todas las cartas. Su señoría, deseamos llamar a declarar a María García. Las puertas del tribunal se abrieron. María entró, vestido azul marino sencillo, cabello recogido, sin joyas salvo unos pendientes pequeños. Parecía lo que realmente era, una mujer trabajadora que decidió que la verdad valía más que conservar un empleo. Los ojos de Stephanie se abrieron de par en par. Agarró el brazo de Powell, susurró apresurada. Él negó con la cabeza. Perdido. No esperaban esto. María fue juramentada. Se sentó con las manos juntas, la espalda recta. La jueza le dio un gesto leve de apoyo. «Señorita García», comenzó Eleanor, «trabajó para la familia Blake alrededor de 2 años, ¿correcto?» «Sí, señora. Fui la niñera de Jake y Madison. También ayudaba con tareas de la casa y organización». «¿Cuándo terminó su empleo?» «Hace 3 semanas. La señora Blake me despidió». Eleanor caminó hacia el estrado. «¿Puede explicar al tribunal por qué la despidió?» María respiró hondo. «Me pidió que firmara un documento, una declaración jurada. Decía que yo había visto al señor Blake beber alcohol frente a los niños y comportarse de manera errática. Quería que testificara cosas que nunca ocurrieron». La sala se agitó. El rostro de Stephanie se volvió rojo. Jason se movió incómodo. «¿Firmó usted ese documento?», preguntó Eleanor. «No, señora. Le dije que no podía mentir bajo juramento. Entonces me despidió. Durante su empleo, ¿alguna vez vio al señor Blake beber frente a los niños o comportarse inapropiadamente?» «Nunca. El señor Blake siempre fue respetuoso con los niños. Siempre llegaba a tiempo. Siempre preparado. Llevaba los aperitivos favoritos de Madison. Ayudaba a Jake con los deberes. Era un buen padre». Eleanor asintió lentamente. ¿Presenció interacciones entre la señora Blake y el señor Porter que le preocuparan? «Sí, muchas veces. ¿Puede describirlas?» Las manos de María se tensaron. Hablaban del señor Blake como si no fuera una persona, como si fuera solo un obstáculo. Les escuché planear qué decir en el juicio, qué mentiras contar. Powell se puso de pie. «Objeción». «Solo si no tiene grabaciones», respondió Eleanor, sin elevar la voz. Se giró hacia María. «Señorita García, ¿realizó alguna grabación durante su empleo?» «Sí. Ohio es un estado de consentimiento de una sola parte. Yo era la parte que consentía». Eleanor entregó una memoria USB a la secretaria. «Disponemos de 5 archivos de audio, todos con fecha y documentación. Su señoría, solicitamos reproducir el primero». La jueza asintió. Los altavoces del tribunal cobraron vida. Voz de Stephanie, clara. «Solo mueve el dinero antes de que pueda rastrearlo. Christopher ni presta atención a las cuentas». Voz de Jason. «Y aunque lo haga, ¿qué va a hacer? ¿Venir al tribunal a llorar? La jueza se lo comerá vivo». Stephanie otra vez. «Tenemos que hacerlo ver inestable. María, si necesitamos que escribas algo vago sobre su comportamiento, ¿lo harías?» Clic. Silencio. Absoluto. Stephanie estaba inmóvil, pálida. Jason miraba al frente, como una estatua condenada. Eleanor dejó que el silencio trabajara. «Señorita García», dijo finalmente, «¿es esta una grabación fiel de una conversación que presenció?» «Sí, señora. ¿Hubo más conversaciones como esta?» 4 más en la unidad USB. La jueza se inclinó hacia adelante. «Señorita García, ¿alguna de las partes le pidió proporcionar testimonio falso bajo juramento?» María miró directamente a Stephanie. «Sí, su señoría. La señora Blake lo hizo. Varias veces». Powell se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. La jueza Stratton abrió la carpeta. Su expresión no cambió, pero su postura sí, 1 centímetro más rígida, el ambiente 1 grado más frío. Powell se levantó abruptamente. «Su señoría, necesitamos abordar un conflicto de intereses. Mi representación de la señora Blake y del señor Porter se ha vuelto insostenible, dada la naturaleza de la evidencia presentada». Jason lo miró como si le hubieran golpeado. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que necesitas tu propio abogado», respondió Powell, y su voz ya no tenía ni rastro de la seguridad inicial. «Desde este momento, termino mi representación contigo, señor Porter».
No puedes hacer eso, dijo Jason, alzando la voz. Teníamos un acuerdo. Ese acuerdo no incluía una posible conspiración criminal, respondió Powell sin un titubeo. Luego miró a Stephanie. Señora Blake, le recomiendo considerar con cuidado su posición antes de continuar. Stephanie se levantó desde la bancada, la voz rota. Nos estás abandonando. No, respondió Powell con una frialdad quirúrgica. Me estoy protegiendo de ser cómplice de fraude. Jason saltó de su asiento. Esto es una locura. Esas grabaciones están fuera de contexto. Stephanie, diles que no es lo que parece. Stephanie se giró hacia él, desmoronándose del todo. ¿Que no es lo que parece? Tú me dijiste que la LLC era legítima, que mover el dinero era planificación inteligente, que Christopher nunca lo descubriría. ¿Y qué? Le devolvió Jason, escupiendo las palabras. No actúes como si te hubiera obligado. Tú firmaste cada cheque. Sabías exactamente lo que hacías. Confié en ti. La voz de ella retumbó en las paredes. Dijiste que habías manejado situaciones como esta antes, que sabías cómo funcionaban los tribunales. Lo hice, respondió Jason. Tú fuiste la que mantuvo a la niñera demasiado tiempo. Tú fuiste la que se descuidó. El mazo de la jueza golpeó la mesa con fuerza. Basta. Los dos se sientan y guardan silencio, o los hago retirar de la sala. Se sentaron. Pero el daño estaba hecho. La fachada había colapsado. Eleanor permaneció de pie. Su señoría, dado que el señor Porter acaba de admitir haber manejado situaciones similares previamente, nos gustaría presentar evidencia de una denuncia anterior en Indiana. Un caso doméstico que involucró manipulación financiera, resuelto discretamente, pero registrado. Le entregó otro documento al auxiliar. Todo limpio, todo medido. El señor Porter tiene un patrón, continuó Eleanor. La señora Blake es simplemente su última víctima, aunque en este caso, una víctima voluntaria. La jueza revisó el documento. Su expresión se endureció línea tras línea. Señor Porter, dijo finalmente, va a necesitar representación legal inmediata. Efectivo hoy. Emito una orden de restricción. No tendrá contacto con la señora Blake, el señor Blake ni con los hijos Blake hasta que este asunto se resuelva. Jason abrió la boca. Ni una palabra, cortó la jueza. Además, añadió, remitiré todo el caso a la Fiscalía del Condado de Franklin. Será su decisión determinar si corresponde presentar cargos. Luego se giró hacia Stephanie. Señora Blake, tiene hasta el viernes para entregar registros financieros completos, todas las cuentas, todas las transferencias, toda comunicación con el señor Porter relacionada con dinero. Si no cumple, la declararé en desacato. Stephanie asintió, llorando. Esta vez lágrimas reales, las de cuando uno comprende que se ha destruido a sí mismo. Eleanor volvió a sentarse a mi lado. Una testigo más, susurró, y cerramos el círculo. Entró la doctora Sarah Brennan, carpeta gruesa, manos firmes, mirada de alguien que lleva décadas sosteniendo familias rotas antes de que colapsen del todo. Su señoría, empezó desde el estrado. He completado evaluaciones completas de ambos niños. 6 sesiones durante 3 semanas. 2 en la escuela, 2 en la residencia del señor Blake, 2 en la de la señora Blake. Abrió el dossier. En la casa del señor Blake, ambos niños mostraron comportamientos de apego seguro. Jake fue capaz de expresar emociones abiertamente. Madison jugó con libertad y mostró comodidad. El entorno es constante, predecible, seguro. La jueza asintió levemente. ¿Y en la residencia de la señora Blake? Ambos niños mostraron indicadores de ansiedad. Madison tiene dificultades para dormir. Jake expresó sentir responsabilidad por el estado emocional de su madre. Ambos reportaron incomodidad en presencia del señor Porter. Stephanie se encorvó. Powell solo tomaba notas. Nada que decir ya. Jake me dijo que el señor Porter le agarró el brazo lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. No lo contó porque pensó que generaría más conflicto. La doctora Brennan hizo una pausa breve, humana. Madison expresó que su madre le dijo que si contaba demasiado lo que pasaba en casa, su papá podría dejar de verla. Sentí un nudo cerrarse en mi pecho. Mi hija había vivido con miedo a perderme. La jueza respiró despacio. En su opinión profesional, ¿dónde se sienten más seguros los niños? Con su padre, respondió sin vacilar. El señor Blake proporciona estabilidad emocional, rutinas constantes y límites apropiados.
Los niños confían en él. No confían en el entorno que la señora Blake ha creado. Stephanie se quebró en silencio, sin defensas. Recomiendo custodia primaria para el señor Blake, continuó la doctora, y visitas supervisadas para la señora Blake hasta que pueda demostrar un entorno estable y libre de la influencia del señor Porter. La jueza tomó su bolígrafo. El sonido al escribir fue la sentencia antes de la sentencia. La custodia primaria se otorga a Christopher Blake, con efecto inmediato, declaró la jueza. La señora Blake tendrá visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Revisión en 3 meses. El señor Porter no podrá estar presente en ningún periodo de visita. Luego la jueza miró directamente a Stephanie. Tú pusiste a tus hijos en peligro. Antepusiste tu relación con un estafador a su seguridad. Eso termina hoy. Stephanie asintió, incapaz de hablar. La jueza se volvió hacia mí. Señor Blake, sus hijos serán entregados a usted hoy. El tribunal proporcionará la documentación necesaria para sus escuelas y proveedores médicos. Me puse de pie. Gracias, su señoría. Eleanor tocó suavemente mi brazo. Habíamos ganado. No solo la custodia. Habíamos ganado la verdad. Fuera del juzgado, el aire de octubre se sentía distinto, más limpio, de alguna manera. El cielo tenía ese azul profundo que solo existe en otoño, y las hojas comenzaban a cambiar de color. Jason Porter ya se había ido, escoltado por la policía. La jueza Stratton había dejado claro que no podía acercarse a menos de 150 metros de ningún miembro de la familia Blake. La remisión a fiscalía significaba que pronto tendría problemas más grandes. Stephanie estaba sola en las escaleras del juzgado. Su hermana se había marchado. Sus amigas habían desaparecido. Powell ya estaba en su coche, probablemente aliviado de haber terminado con todo aquello. Me vio mientras caminaba hacia mi camioneta y me llamó. Christopher, espera. Me detuve y me giré. Eleanor había ido a presentar los documentos, así que quedábamos solo nosotros. Los dos que alguna vez prometieron para siempre. Lo siento, dijo Stephanie. Su voz era pequeña, rota. Destruí todo. Lo sé ahora. Lo hiciste, respondí simplemente, sin rabia. Solo la verdad. Jason me convenció de que tú eras el problema, de que yo merecía algo mejor. Lo hizo sonar tan razonable. Miró sus manos. Le creí porque quería creerle. Tú tomaste decisiones, Stephanie. Asúmelas. Asintió. Lo sé. Levantó la mirada. El rímel corría por sus mejillas. ¿Vas a mantener a los niños alejados de mí para siempre? No. Necesitan a su madre, pero necesitan a la versión real, no lo que tú te convertiste junto a Jason. Ajusté mi maletín. ¿Quieres reconstruir esa relación? Demuestra que puedes ponerlos primero, de verdad, no solo de palabra. Asintió. ¿Puedo llamarlos esta noche solo para decirles buenas noches? Llamadas supervisadas por la aplicación del juzgado. Por ahora, cumple las reglas y quizás podamos avanzar hacia algo mejor. Gracias, susurró. Caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás. Jake y Madison me esperaban en la oficina de Eleanor, probablemente nerviosos por lo que venía ahora. Tenía que llegar con ellos. Decirles que todo iba a estar bien. Mi teléfono vibró. Mensaje de Eleanor. La fiscalía acaba de llamar. Van a seguir adelante con los cargos contra Porter. Fraude, intento de manipulación de testigos, agresión. Está mirando tiempo real. Bien. Algunas personas necesitaban enfrentar las consecuencias. 9 meses después, Jake entró en la lista de honor. Madison volvió a dormir toda la noche. Stephanie completó los cursos de crianza y comenzó terapia. Habíamos pasado a visitas supervisadas pero flexibles. Ella estaba intentando, de verdad intentando. En la planta me ascendieron a director senior. Con el aumento, por fin podía arreglar el dichoso grifo del dúplex. O quizás simplemente mudarnos a un sitio mejor. Jason Porter aceptó un acuerdo. 18 meses en la cárcel del condado. Restitución para Stephanie y para mí. Orden de alejamiento permanente. Nunca volvió a acercarse a mi familia. Una tarde de sábado, Jake y yo lanzábamos la pelota en el patio de nuestra nueva casa en alquiler. Madison dibujaba en el suelo del porche. «Papá», dijo Jake mientras atrapaba la pelota. «Tú sabías desde el principio, ¿verdad? Que ibas a ganar». «No», le respondí con honestidad. Sabía que tenía que luchar. Ganar no estaba garantizado, pero luchar por ti y por tu hermana
Eso nunca estuvo en duda. Jake asintió y me devolvió la pelota. Me alegro de que lo hicieras. Yo también, hijo. Yo también.